Hola Catalina, ¿qué tal? Seguimos entonces estudiando los patrones de jaque mate. Ya hemos resuelto este nivel uno. Vamos al siguiente nivel, el 2, reconociendo los patrones. Así como el ejercicio anterior, pero son ejercicios que, bueno, probablemente tengan un nivel más alto de dificultad que el de nivel uno. Juegan las blancas, encuentra el jaque mate en una jugada. Bueno, este no es tan complicado, ¿no? Porque el rey, como verás, solamente dispone de dos casillas a donde ir, pero una es prohibida. El alfil vigila esa casilla, por lo tanto hay que atacar estas dos casillas a la vez. Y eso se logra con el alfil. Alfil de 4 ataca estas dos casillas, por lo tanto es jaque mate. Nuevamente aquí estamos viendo otro ejercicio en donde debemos buscar el jaque mate. El rey no puede mover aquí porque el alfil ataca esa casilla. El rey tampoco puede ir aquí porque la torre controla esa casilla. Solamente hay que atacar la casilla donde se encuentra el rey. Y eso se logra con el alfil. De hecho, como verás aquí en el título, se trata de buscar el jaque mate justamente es con esa pieza, con el alfil. Ok, esta posición es interesante. Somos las piezas negras y debemos dar jaque mate a este rey. El rey no puede venir aquí porque el alfil controla esta casilla. La dama se encuentra muy cerca. Y estamos viendo que las negras tienen también un alfil a distancia que está mirando desde lejos al rey. Este alfil blanco está cumpliendo una labor defensiva del peón y al mismo tiempo también ataca al alfil. Entonces, ¿cómo rompemos la defensa de las blancas para poder dar el jaque mate con dos alfiles? Y quiero notar que este peón está siendo atacado una vez por la dama. El alfil lo defiende una vez. Pero este alfil aquí también está mirando a este peón. Por lo tanto, estas dos piezas están atacando dos veces este punto y defendido una sola vez. Así que las negras se aprovechan de esa situación y van a jugar dama por peón. Por ahora es jaque. El rey no puede mover, pero el alfil puede capturar la dama. Y el principio parece ser un mal cambio porque estamos perdiendo nuestra dama solamente por un peón. Pero es que luego las negras tienen la fuerte respuesta alfil por peón, perdón, alfil por alfil y es jaque mate. Porque los dos alfiles atacan al rey y las casillas a donde no puede mover. Por lo tanto, ejecutamos el movimiento. Dama por peón, alfil por dama y finalmente alfil por alfil. Y ahora sí es jaque mate, gracias a los dos alfiles. Bien, esto que vamos a ver ahora se conoce como el mate de Boden. Como te he comentado, hay algunos jaque mates que tienen nombres propios. Generalmente esos nombres son de jugadores. El rey no puede ir a estas casillas negras porque el alfil en F4 las controla. Así que solamente falta atacar estas dos casillas blancas. Y eso se logra colocando el alfil aquí. El alfil aquí ataca al rey y el otro alfil ataca las casillas negras. Entonces, cuando se da un jaque mate, donde los alfiles apoyan en diagonales cruzadas, como en este caso, eso se conoce como el mate de Boden. Cada vez que se realiza un mate con estas mismas características de que los alfiles atacan al rey en diagonales cruzadas, se conoce como mate de Boden. Esta, por ejemplo, es una partida famosa en donde las negras se aprovechan de la mala situación del rey para poder ejecutar ese jaque mate de Boden. Como verás, el rey no puede ir a estas casillas blancas porque el alfil en esta casilla controla esos dos puntos. Y para poder ejecutar el mate de Boden, faltará colocar este alfil aquí atacando al rey. Pero resulta que el alfil aquí puede ser capturado por el peón. Por ese motivo, las negras tratan de eliminar este defensor realizando esta brutal jugada boom, dama por peón. Un sacrificio de dama porque luego de
peón por dama, que es la única jugada legal que tienen las blancas, ahora sí se puede ejecutar el patrón del mate de Boden, atacando al rey con los alfiles en diagonales cruzadas. Bien, y como ya has visto la posición anterior para ejecutar ese mate de Boden, probablemente aquí te das cuenta con las piezas blancas cuál es la solución para dar ese mismo mate. Sí, el alfil controla las casillas negras alrededor del rey. Falta controlar las casillas blancas, y eso se logra nuevamente con un bonito sacrificio de dama. Luego de peón por dama, que es forzado, alfil a 6 es jaque mate. Bien, vamos a ver cuál es el siguiente jaque mate. Bueno, fíjate que el rey en esta posición no puede ir a estas casillas porque la dama controla esos puntos. Falta atacar estas casillas donde se encuentra el rey y su casilla de escape. Son casillas negras y tenemos un alfil de casillas negras. Por lo tanto, damos el jaque mate colocando el alfil aquí. A ver. Ahora viene un mate que se conoce como el mate árabe. El mate árabe es un mate donde la torre se apoya junto con el caballo. El rey no tiene ningún sitio donde ir, solamente falta atacar la casilla donde se encuentra. Y eso se logra con torre h7. ¿Sí? El rey no puede capturar la torre porque el caballo lo apoya. Eso es el mate árabe. Una vez que detectamos este patrón de mate con torre y caballo, vamos a ver la siguiente posición. Probablemente sea un poco, tengan más piezas, pero hay que buscar esta esencia del jaque mate con torre y el caballo. Si la conexión está lenta, vamos a esperar que cargue. Ahí está. Juegan entonces las blancas. Hay jaque mate en 3 jugadas. ¿Cuál será el jaque mate? Si tú quieres practicar este ejercicio antes de que dé la solución, pues pausa el video, porque yo voy a decir la solución de una vez. Esta torre está atacando este peón, el caballo también. Son 2 piezas blancas atacando este punto, pero este peón está siendo defendido por el rey y por la torre. Así que 2 veces está siendo atacado, 2 veces está siendo defendido. Eso significa que no se puede ganar este peón. Pero hay algo que sí pueden hacer las blancas para aprovecharnos de la mala situación del rey y de poder dar ese mate árabe con torre y caballo. Y es que este peón no puede capturar piezas a los lados. Por ese motivo la solución es caballo F6, caballo aquí, jaque. El caballo ataca al rey. ¿Por qué el peón no puede capturar al caballo? Porque se abriría la columna G y la torre capturaría al rey. Por ese motivo, luego de que el caballo se mueva a esta casilla, el rey no puede capturar al caballo, el rey tiene que moverse, pero no aquí porque el caballo también controla esta casilla. El rey tiene que irse a la única casilla, rey G8. Así que vamos a realizar la primera jugada. Caballo F6. Bien, el rey se mueve. Ahora, ¿cómo podemos realizar el mate árabe? Recordemos, para dar el mate árabe, una torre tiene que irse a esta casilla para atacar al rey. El rey no puede moverse. Y la torre será defendida por el caballo. Pero está el peón. Entonces hay que desviar a ese peón. Hay que quitarlo de la columna G. Y eso se logra con la otra torre sacrificándola en esta casilla. Entregamos nuestra torre. Ahora la columna G se abrió, así que la torre está preparada para ejecutar ese mate árabe. Entonces, gracias al patrón que hemos visto en el ejercicio anterior, podemos justamente llegar a esta situación. Ok, vamos a ver qué ocurre aquí. Fíjate, tenemos 1, 2, 3, 4 piezas atacando al rey. El rey está defendido por también estas piezas. Uno pudiera pensar en colocar la dama aquí, dando jaque al rey, pero el rey se escapa. Entonces,
si nosotros nos damos cuenta del patrón ese del mate árabe, podemos buscar una solución tratando de llegar a esa posición de mate con la torre y el caballo. Pausa el video si quieres analizar más esta posición porque lo voy a decir de una vez. La solución para dar el jaque mate es bien bonito porque comienza con un sacrificio de dama. Y es dama por peón. No es jaque mate porque aunque el rey no puede capturar la dama, la torre sí puede capturar la dama. Pero eso es justamente lo que buscamos. ¿Y cuál será la idea de dama por peón? ¿Por qué la estamos sacrificando? Porque una vez que el peón desaparece, el peón que anteriormente estaba aquí vigilaba esta casilla. Como el peón ya no está, el caballo saltará aquí. Y recordemos, el caballo ataca al rey y también ataca la casilla donde el rey se puede escapar. Así que con caballo G6 el rey está obligado a irse a la casilla G8. Aquí es la única jugada. Y finalmente damos el jaque mate llevando la torre a esta casilla, ya que el caballo defiende a la torre y el rey no tiene ningún sitio a donde ir. Otro mate árabe. Bien. Nos falta más ejercicio. Este es un mate en la esquina, es decir, aquí estamos viendo que el rey tiene varios sitios a donde mover. Pero con una sola jugada blanca, colocando el caballo aquí, el caballo ataca al rey y ahora el rey ya no puede irse a estas casillas porque cuando el caballo se quita, esta torre tiene más campo de visión. Y las tres casillas y las dos casillas alrededor del rey y también la casilla donde se encuentra están atacadas. Por lo tanto, esta jugada es jaque mate. Vamos a ver cómo podemos lograr esto en la siguiente posición. Juegan las negras. Hay jaque mate en dos jugadas. Pausa el video si quieres estudiar esta posición. Yo lo voy a decir de una vez. Bueno, esta torre hace un buen trabajo atacando estas dos casillas. Faltaría llevar el caballo aquí para dar el jaque mate. Pero si lo llevamos de una vez, las blancas harán torre por caballo. Así que no es la solución. Lo que tenemos que hacer es eliminar al defensor de esta casilla, la torre. Por ese motivo, la jugada para dar el jaque mate es dama por torre. Jaque. Es jaque porque el alfil debe capturar la dama. Y cuando eso ocurra, verás que ahora esta casilla no la defiende ninguna pieza blanca y por ese motivo el caballo viene a dar el jaque mate. Vamos a ver otro mate que aquí lo colocan como el mate de Morphy. Como verás, el rey no puede ir a estas dos casillas porque la torre cubre esos dos puntos. Hay que atacar la casilla donde se encuentra el rey, que es una casilla negra. Por lo tanto, llevamos el alfil a esta casilla F6 y ya es jaque mate. Entonces, visto este patrón, podemos buscar un jaque mate en esta posición para las negras. Juegan las blancas y dan jaque mate en dos jugadas. Y la solución es primero dar jaque con torre, porque el rey tendrá la única jugada que es irse a esta casilla. No puede irse aquí porque sigue la misma amenaza torre por rey. Una vez que el rey se coloca en la esquina, ahora viene el alfil a dar la estocada final, ¿no? Jaque mate. Ok, esta posición también es interesante porque estamos viendo que la torre y el alfil están atacando dos veces este peón y el rey solamente lo está defendiendo una sola vez. Eso significa que podemos aprovecharnos de esa situación. ¿Y eso cómo lo logramos? Podemos hacer alfil por peón o torre por peón, pero una de ellas falla, la otra no, la otra es la mejor. Si hacemos alfil por peón con la idea de después retroceder el alfil haciendo jaque mate, falla porque si se realiza alfil por peón, las negras harán F6, o sea, avanzarán este peón y el rey tendrá una casilla de escape y ya no será jaque mate.
Por ese motivo la solución empieza es con torre por peón. O sea, el rey, la torre está siendo protegido por el alfil, no puede ser capturada. El rey está obligado a irse a esta casilla. Ahora, ¿cómo continuar? ¿Cómo continuar el ataque? Fíjate, si nosotros colocamos la torre aquí, eso sería un jaque también, porque estamos liberando el espacio para que el alfil alcance al rey. Una jugada como torre aquí sería jaque. Pero las negras todavía tienen defensa. Las negras pudieran bloquear esta diagonal avanzando este peón y bloquean el jaque. Ya el alfil solamente llega hasta este campo de visión. Por ese motivo, lo que deben hacer primero las blancas es eliminar este futuro defensor. Por lo tanto, primero hacemos torre por peón, jaque. Así que hacemos esta jugada. Y aquí las negras tienen dos opciones. O mueven el rey o bloquean con la dama. Las negras decidieron bloquear con la dama, pero en ese caso ganamos la dama y el rey sigue estando en jaque. Así que obligamos al rey a irse a la casilla G8. Ahora la torre nuevamente ataca al rey. La torre no puede ser capturada, el rey tiene que ir a esta casilla. Y ahora sí podemos quitar la torre a esta casilla, porque ya no puede ser bloqueado el jaque con un peón. Tiene que ahora bloquearse con la única pieza que le queda, la torre. Así que hacemos torre G3. A las negras les queda esta única jugada y las blancas finalmente dan el jaque mate capturando la torre. Estamos en la misma posición del mate con la torre y el alfil. Bueno, en esta posición juegan las blancas. Tenemos que dar jaque mate en una jugada. Estas casillas están atacadas por el alfil. Solamente falta atacar la casilla donde se encuentra el rey. Por lo tanto, el jaque mate se da con torre G1. Ok. Bien, ahora que hemos visto patrones de dar jaque mate con la torre y el alfil. ¿Cómo podemos ganar esta posición? Y no es tan complicado porque fíjate que el alfil ataca este peón una vez. Con la dama ya van 2 piezas y con la otra torre van 3 piezas. 3 veces se está atacando este punto. Y este peón solamente está siendo defendido 2 veces. Una por el rey y la otra por el caballo. O sea, 3 piezas atacando, 2 piezas defendiendo. Prácticamente podemos ganar este peón sin ningún problema. Y de hecho será jaque mate, ya que conocemos el patrón. La pregunta es, ¿cómo es el patrón para ganar la partida? Aprovechándonos del ejercicio anterior de cómo era ese mate. Pues eso se logra con esta jugada dama por peón. ¿Sí? Ahora aquí lo mismo, no podemos capturar con el alfil porque las negras harán F6 y el rey escapará. Tenemos que capturar de torre. Ahora, aquí hay algo interesante que quiero que tengas presente. ¿Podemos mover la torre retrocediéndola? Y la respuesta es no, porque recordemos que este peón puede bloquear el ataque del alfil al rey. Entonces tal vez uno pudiera pensar, ¿será que debo hacer entonces torre por peón jaque? Pero tampoco, porque una vez que se realiza torre por peón, las negras bloquearán este alfil avanzando este peón. Y este alfil ya no tendrá un buen ataque. Así que existe otra manera de aprovecharnos de la mala situación del rey para buscar dar el jaque mate trayendo otra pieza a la acción, la torre. Pero hay que hacerlo de una manera que las negras no tengan el tiempo para responder. Porque podemos buscar la otra torre aquí y luego seguir con torre G8, por ejemplo. Pero si realizamos esta jugada, las negras probablemente bloqueen nuevamente al alfil y ya esta jugada no tiene sentido porque las negras pueden capturar esta torre y cuando hagan torre por torre la dama viene a defender este punto. Así que existe aquí una jugada bien bonita que se conoce como el doble jaque.
Y es esta bonita jugada, boom, torre G8. No la voy a hacer todavía, quiero que la visualices. Las blancas entregan la torre, sacrifican la torre. Pero es un doble jaque porque es un jaque de torre y al mismo tiempo un jaque de alfil. Por lo tanto, cuando son dobles jaques, si tú bloqueas el jaque del alfil, no estás evitando el jaque de torre. Por ese motivo, a esta jugada las negras están forzadas a realizar rey por torre. Y eso es lo que buscan las blancas. Porque una vez que esa torre es capturada, estamos viendo que sí es el mismo patrón del ejercicio anterior. Casillas negras atacadas por el alfil, solamente falta atacar donde se encuentra el rey, y eso se logra con torre G1. No es mate todavía porque las negras tienen esta jugada que es bloquear temporalmente esta columna. Pero ahora sí, se captura la dama y es jaque mate. Bien, aquí dicen que esta posición se llama el mate de Damiano. El mate de Damiano me imagino que es porque, bueno, hay que dar jaque mate con la dama apoyado por el peón. Y el rey no puede escapar porque la torre en F8 estorba. ¿Cómo hacemos entonces para lograr ese jaque mate en esta posición? ¿Cómo hacemos para que la dama ingrese a esta casilla dando jaque mate cuando este caballo está estorbando? Pues de alguna manera hay que tratar de quitar ese caballo de allí. Y la manera de quitarlo para poder lograr nuestro objetivo es sacrificando una pieza. Es entregando esta torre en esta casilla porque las negras están forzadas a realizar caballo por torre, ya que el rey no tiene ningún sitio a donde ir. Una vez que el caballo se mueva, ahora sí podemos realizar ese mate llevando a la dama aquí. Esto es ajedrez, ajedrez del bueno. Entonces, visto cómo es que una pieza mayor, una pieza fuerte como la dama, debe ir a esta casilla, ¿cómo lo podemos hacer sin que las negras tengan, sin que las blancas tengan el tiempo de reaccionar? Y eso se logra en esta posición. Pausa el video si quieres analizar la posición. Eso se logra mediante un doble sacrificio de torres. Con la idea de que la dama vaya a esta casilla. La ideal es que cuando vaya a esta casilla el rey estuviera aquí, para que fuera un jaque. Y cuando el rey se esconda, la dama que se encontraría en esta casilla irá a esta casilla dando jaque mate. Por ese motivo el jaque mate se logra sacrificando las dos torres. Entregamos la primera torre, esa jugada es forzada, recordemos que este peón evita que el rey se escape. Damos un jaque. Volvemos a regalar una torre, a sacrificar, que es el lenguaje que se utiliza cuando uno entrega una pieza. Ahora finalmente ya el camino de la dama se encuentra libre para realizar el jaque mate. Dama H8. Las blancas bloquean la columna, pero no les va a servir. Ah, fíjense que ya no es necesario que el rey vaya a esta casilla, porque cuando el alfil vino aquí, el alfil negro que estaba aquí ya controlaba esta casilla. Bien, vamos a ver los tres últimos mates que nos quedan. Este es más sencillo, o sea, este peón está aquí apoyando el jaque mate de la dama en esta casilla. Es bien sencillo. ¿Cómo hacemos para dar el jaque mate al rey? Aquí debemos de notar que las blancas pueden ganar un caballo, pero es mejor dar el jaque mate que buscar ganar el caballo. Y eso lo logramos no capturando, sino avanzando el peón. Porque una vez que el peón avance con jaque, el rey no tiene escapatoria. El rey tendrá que regresar a una de estas dos casillas. Y no importa dónde vaya, la siguiente jugada de las blancas será dama aquí, seguido de dama aquí, jaque mate. No hay manera de que las negras eviten ese jaque mate. Llevamos la dama aquí. Y no importa qué jugada hagan las negras, no hay defensa. No hay nada de defensa. La siguiente jugada de las blancas es dama G7. Vamos a esperar que llegue la conexión. Esto será muy rápido. Y bueno, es así como uno piensa en ajedrez. Uno no busca ganar material, uno busca dar jaque mate. Sino que a veces en el proceso de buscar ganar una partida, siempre tratamos de ganar algunas piezas en el proceso.
pero siempre es mejor buscar el jaque mate que buscar ganar material o ganar la dama, etcétera. No, siempre hay que buscar ese objetivo del juego, dar jaque mate. Bien, las negras han movido, ahora sí, jaque mate. Y bien, este ejercicio es jaque mate en 6 jugadas. ¿Cómo se puede dar jaque mate en 6 jugadas? De manera forzada. Estamos viendo que las blancas tienen 3, 4 piezas atacando y las negras 1, 2, 3. Este alfil no parece participar en la defensa, pero es que realmente esta torre tampoco. ¿Cómo podemos hacer para poder buscar ese jaque mate? Se me ocurre simplemente colocar esta torre aquí. La idea es bien sencilla. Hacer torre por peón, jaque, y luego de dama por torre por dama, jaque. Luego vendrá rey por torre. Luego la dama entrará aquí en H6 dando jaque. Y cuando el rey se vaya a G8, la dama irá a G7 dando jaque mate. Por lo tanto, esta jugada me gusta mucho. Así que la hago porque simplemente no parece haber defensa. A ver, aquí tal vez las negras hagan esta jugada, pero no va a servir por dama G7, torre por, rey aquí y mate. Así que no sirve. Por lo tanto, esta es la jugada. Ok, las negras han hecho torre por. Y ahora ejecutamos el ataque, ¿no? Este peón está siendo defendido 2 veces, pero las blancas lo atacan también 2 veces. Pero una vez que la dama desaparezca, este rey quedará indefenso ante la dama, el alfil y el peón. Así que por ese motivo se hace esta jugada. Torre por dama. Ok. Aquí las negras no han capturado la torre, ¿no? De haberlo hecho, seguiría dama H6 seguido de dama G7. Aquí uno pudiera pensar, bueno, en este caso no pasa nada, sigo continuando con dama H6 y la próxima jugada será dama G7. Pero si hacemos dama H6, las negras darán un jaque. El rey tendrá que mover, luego vendrá la otra torre. Eso no parece ser buen indicio de que la solución va para allí. Es mejor hacer todo el ataque de las blancas sin dar ese respiro a las negras de tener que realizar este tipo de jugadas. Así que lo que podemos hacer nosotros para que la dama venga a H6 y al mismo tiempo esta jugada sea con jaque es entregando la torre, regalándola, sacrificándola. Porque una vez que la torre se coloca aquí, el rey no tiene más opción que capturar la torre. Y la torre sea capturada, permite dama H6 jaque. Y cuando el rey mueva, ahora sí viene el jaque mate. Por lo tanto, dama H6, rey G8 y finalmente dama G7. Bien, Catalina, ya hemos visto entonces esta sección de patrones de jaque mate nivel 2. Algunos ejercicios han sido de mate en 1, otros ejercicios han tenido que pensarse cuidadosamente para ejecutar la maniobra ganadora. Vale, nos vemos entonces en la próxima clase que será patrones de jaque mate, pero nivel 3. Nos vemos.